¿Y me escucho bien? Sí, me escucho claro, no se escucha bajito, ¿está bien? ¿En ese volumen está bien? Sí, está perfecto. Listo, entonces vamos al aire. Perfecto. Bueno, amigos, bienvenidos. Hoy estamos aquí en vivo con un invitado especial. Habíamos estado promocionando este seminario en línea con el doctor Fabián Cuevas. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Cristian, buenas noches. Es un gusto estar con usted en este programa. Muchas gracias. Bueno, hemos estado haciendo este tipo de seminarios para toda la comunidad aquí en el sur de la Florida y también para otros sectores, aquí para este distrito 11, para informarles adecuadamente. Queremos hacer la aclaración que el doctor Cuevas es un médico cirujano que nos va a estar explicando sobre estos temas de COVID-19, respondiendo dudas generales sobre esta enfermedad. Es experto en temas de cirugía plástica, pero como médico cirujano tiene conocimiento sobre esta enfermedad y nos va a tratar de resolver algunas dudas generales sobre este tema para poder mantener a nuestra comunidad informada, que es el objetivo de este seminario que hoy tenemos aquí presentes. Entonces, doctor, con esa introducción, pues empecemos básicamente con la primera pregunta. Usted como doctor, ¿cómo ve realmente esta enfermedad? Hay mucho pánico en la ciudadanía, la gente se siente obviamente que con cualquier contacto se va a contagiar. Entonces, realmente, ¿cuáles son las verdades sobre los contagios de este COVID-19? Bueno, ante todo, nuevamente muchas gracias por la invitación pues es importante decirle a la comunidad que sí estamos ante una pandemia que desde el año 1919 no vivíamos como tal una pandemia por tal clasificada como por la Organización Mundial de la Salud como tal. Hemos vivido epidemias, que las epidemias son infecciones, en su gran mayoría han sido virales, pero que se presentan en algunos pacientes, en algunos países. En este caso estamos hablando de una pandemia que quiere decir que se presenta en muchos países y en todos los continentes. Entonces, ante esto, pues es una situación nueva en general para todos. O sea, no hay, yo creo, ningún médico en el mundo que diga que ya había vivido una pandemia y sabía cómo tratarla y pues por supuesto la angustia y la ansiedad que se ha generado en la comunidad, en toda la población mundial, pues es una angustia que no solamente la están viviendo las personas del común, sino también el gremio médico, sin lugar a dudas. Aquí lo importante es que nos ha tocado aprender en la medida que la enfermedad ha tenido su desarrollo y pues Wuhan, que fue la primera población o ciudad donde se presentó el brote, la experiencia de China precisamente nos ha llevado a hacer unos análisis que nos permiten en los diferentes países, en las diferentes comunidades, tomar decisiones pertinentes basados en la experiencia corta del vivir esta pandemia. Eh, la pregunta es un poco general, entonces yo creo que podríamos empezar a ir desglosando por temas cuál sería el abordaje y cuáles son las verdades y cuáles son las cosas falsas que lamentablemente en redes sociales a veces también se genera un poquito de especulación, se dicen cosas que no son reales y eso obviamente aumenta el temor porque se están promoviendo cosas que no se deben usar, como a su vez está diciendo que no se hagan ciertas prácticas que pueden ser útiles. Está claro, es evidente que el lavado de manos en primera medida es lo más importante. Es un virus que tiene una transmisión y una posibilidad de contagio muy alta de persona a persona, aproximadamente por cada persona que tenga presencia en su organismo del virus se pueden contagiar 3 personas más. Entonces el índice es exponencial de contagio y hace que la velocidad de contagio sea muy alta y además pues hay pacientes que tienen enfermedad mucho más severa que otros. Entonces el lavado de manos es importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos tocamos la cara muchas veces en el día. Nos tocamos la cara, la nariz, la boca y el virus está en las mucosas respiratorias. Entonces está en la cavidad oral, está en las fosas nasales, está en la faringe. Si nosotros nos tocamos la cara con las manos, el virus queda inmediatamente impregnado en nuestras manos. Posteriormente a eso saludamos a alguien de la mano,
le tocamos el hombro, eventualmente si es alguien con mucha confianza, nuestra pareja, le tocamos la cara, el beso, pero además de eso en la mano estamos tocando superficies y esas superficies pues son superficies donde también el virus se mantiene, superficies de vidrio, superficies de metal, superficies de madera, que todo esto va a favorecer el contagio, por eso ha sido tan difícil la contención del virus. Como primera medida, y que es digamos, lo importante de esta pregunta, es resaltar, insisto, en la importancia del lavado de manos, que el lavado de manos sea un lavado de manos mínimo de 20 segundos, donde hay que lavar absolutamente toda la superficie de la mano, recordar que tenemos el dorso de la mano, tenemos los dedos, hay que lavar el pulgar de forma independiente y hay que hacer muy buena espuma también previamente y además incluso involucrar parte del puño o de la muñeca en ese lavado, porque muchas veces el lavado no es adecuado. Mínimo 20 segundos y la importancia de no tener contacto directo con las personas, no saludarnos de la mano, no saludarnos de beso, mantener o tratar de mantener una distancia aproximadamente de 1 metro entre cada una de las personas. Por supuesto, ahora que estamos en la mayoría de los países en cuarentena, estamos aislados, estamos con la campaña de Quédese en casa, pues obviamente con las únicas personas que tenemos un contacto directo es con quienes vivimos, pero con las demás personas, si por alguna razón tenemos que salir a la calle, a ir a una farmacia o droguería a comprar un medicamento o si tenemos que asistir eventualmente a una urgencia médica o desplazarnos a hacer alguna diligencia que sea absolutamente importante, pues la idea es no tener contacto con las personas y mantenerlas a la mayor distancia posible. Pero, doctor, eso está muy interesante explicárselo a la gente porque yo creo que hay un desconocimiento y yo lo he visto que aun cuando antes del confinamiento la gente entraba al baño y no veía que la gente se lavaba las manos y eso era, o sea, no, ni siquiera la responsabilidad acuciosa de realmente lavarse las manos, porque yo creo que lavarse las manos implica eso precisamente. Y hay gente que pues no entiende que las manos contienen una gran cantidad pues, o sea, de gérmenes, ese tipo de cosas. Pero frente al tema del contagio, por ejemplo, ya analizando ese tema del lavado de manos y lo que se necesita hacer en este tema, hay mucha, digamos, ignorancia frente a este escenario del virus, digamos, que si me estornudo, por ejemplo, y la persona está a cierta distancia, entonces ya tengo que temer o que tengo que ponerme una máscara constantemente o que la máscara me va a proteger o no me va a proteger. Entonces, frente a esos temas, y yo sé que son preguntas tal vez muy generales, pero digamos son dudas que surgen de la gente misma. ¿Cuál sería su consejo frente al tema del uso, por ejemplo, de la máscara? Porque, por ejemplo, yo he salido al supermercado para comprar necesidades básicas y uno ve que los mismos dependientes tienen la máscara y algunas máscaras la tienen, o sea, por debajo de la nariz. Entonces yo digo, bueno, entonces eso genera como la ignorancia del uso, cuáles sirven y cuáles no. Bueno, definitivamente en esto, por ejemplo, yo estoy en Colombia, que es importante pues que la gente lo sepa, yo estoy en Colombia y en Colombia la Sociedad Colombiana de Infectología, pues que el grupo de infectólogos son los que más han estudiado y saben del tema de esta infección, habían promocionado en algún momento la idea de que las máscaras o tapabocas fueran solamente utilizados por el personal de salud, que eventualmente pues, puede tener contacto directo con los pacientes enfermos con COVID-19, o por las personas que tuvieran ya el diagnóstico de COVID-19 o cualquier tipo de infección respiratoria viral conocida comúnmente como gripa o virosis. La recomendación estaba dada para este grupo de personas también porque cuando hay una utilización masiva de los tapabocas, pues puede llegar a haber un desabastecimiento importante y como es un problema mundial, pues el desabastecimiento es mundial, o sea, no es tan fácil conseguirlo localmente y por más que se intente importar también va a ser complicado. Sin embargo, la pregunta es muy valiosa porque siendo estrictos, no solamente está el tema, uno puede estornudar sin tener gripa solamente por alergia, por un olor fuerte, por un perfume o eventualmente por algún alergeno del ambiente, un ácaro, etcétera.
Entonces, ese estornudo va a liberar unas partículas que van a mantenerse flotantes en el aire durante unos pocos segundos. Las partículas más grandes caerán mucho más rápido por peso a las superficies que estén enfrente de uno, pero otras quedarán flotando unos pocos segundos y pueden entrar en contacto directo con el paciente. Pero además no solamente están esas partículas del estornudo, sino están las partículas que está demostrado que salen de nuestra boca cuando estamos hablando. Entonces, esas partículas que salen de nuestra boca cuando hablamos podrían contagiar a una persona que esté a una distancia relativamente cerca. Entonces, basados en eso, ya por ejemplo, hoy en Colombia, ya es un hecho, la Sociedad Colombiana de Infectología declaró que era pertinente el uso de esas máscaras o tapabocas por toda la población. Eh, Obviamente haciéndolo de manera correcta, que lo que usted comenta, Cristian, es muy pertinente. El tapabocas debe cubrir la nariz y debe cubrir la boca en su totalidad. Si tenemos un tapabocas que nos está descubriendo la nariz, pues no estamos haciendo nada porque los gérmenes y las bacterias, y en este caso el virus del coronavirus que se está respirando a través de la nariz, pues lo podemos transmitir a otra persona o nosotros lo vamos a adquirir de la persona que esté cerca de nosotros porque no tenemos cubierta la nariz. Entonces el tapabocas debe cubrir nariz y boca. Cuando nos lo colocamos, antes de eso, el tapabocas tiene que ser de los tapabocas que se consiguen para uso médico, no bufandas, no escafandras, no trapos, o sea, no elementos de tela, porque está demostrado que esas telas tienen una porosidad que permite el paso del virus a través de ella. Entonces, tiene que ser el tapabocas que está diseñado médicamente para ello, no el N95. El N95, que ya es una máscara especial que tiene un cierre y un sellamiento importante aquí a nivel de la cara, ese lo utilizamos solamente el personal de salud que tiene contacto directo con el paciente que está infectado y que está demostrado que tiene coronavirus. Pero lo que tenemos que usar es el tapabocas convencional. Entonces, ese tapabocas convencional se debe colocar a través de las tirillas, que generalmente son resortes, directamente detrás de las orejas sin tener ningún tipo de manipulación de la parte que va a estar en contacto con el aire. Si nosotros lo estamos tocando después de colocárnoslo y no ha habido un lavado previo de manos, pues tenemos la posibilidad de estar dejando el virus directamente en el tapabocas y eventualmente después nosotros, cuando nos lo retiremos, si lo hacemos de forma inadecuada, nos vamos a quedar con ese virus en la mano y nos lo vamos a autotransmitir. Entonces, por esa razón, hay que tener mucho cuidado. El estarnos lavando las manos, por más que tengamos tapabocas, es útil para que en el momento de retirarlo, lo retiremos también de los cauchos que están en las orejas, lo doblemos y lo eliminemos directamente en la basura. Entiendo, doctor. Ahora, hay un tema que me ha generado preocupación y esto no solamente está sucediendo en Colombia, sino aquí en Estados Unidos hay uno ve no mensajes en redes sociales equívocos o equivocados en donde se habla, por ejemplo, de ciudadanos americanos que vienen de otros países por temas humanitarios. Lo mismo hay ciudadanos colombianos que están en diferentes lugares del mundo que no han podido regresar a Colombia. Entonces la gente dice, no, que se queden allá, que se mueran allá, que no vengan, que, o sea, hay un pánico general en la sociedad con ese tema del contagio y yo lo entiendo, pero digamos puntualmente, o sea, una persona de estas que está por fuera, sea de Estados Unidos o de Colombia o cualquier otro país, que regresa al territorio, ¿realmente es un riesgo tal para el tema del contagio? O sea, podríamos decir que trae pues la peste pues con ellos, o usted cómo lo ve de su expertise médico, que realmente podríamos más bien recibir a estos ciudadanos y que estos sean atendidos, o cómo es el manejo que usted cree que se debe dar en este tipo de casos para evitar el contagio. Es una pregunta muy compleja con una respuesta compleja a la vez, porque ese ha sido el gran inconveniente que han tenido los gobiernos, es determinar en qué momento precisamente hacían un cierre de aeropuertos o cierre de puertos aéreos y puertos marítimos para impedir que personas de otros países llegaran al propio país o viceversa o salieran de él. Y en ese sentido, encontrar el momento adecuado era difícil, porque además había que entender esa parte humanitaria que usted menciona, de muchas personas estaban en sus trabajos fuera de sus hogares, tenían que regresar o querían aprovechar el momento para más bien permanecer con la familia si vivieran por separado, pues para no estar todos separados. Bueno, hay diferentes situaciones
que hay que analizarlas desde el punto de vista específico, pero en general está claro que si a un país aún no ha llegado el virus, pues si ellos lograban desde el punto de vista de decisión de gobierno cerrar el ingreso a través de los puertos, pues se estaban blindando y no iban a ingresar personas que eventualmente fueran portadores de la enfermedad. Pero eso, insisto, es una decisión absolutamente complicada. Ya en este punto en el que tenemos un contagio pues, masivo en muchos países donde ya empiezan a aparecer pacientes que aparentemente no tienen contacto con ninguna persona que haya llegado del extranjero, lo que nosotros llamamos ya casos propios del país. En el caso, por ejemplo, de Colombia ya estamos por encima del 11% de pacientes que ya se demostró que no tuvieron un contacto previo con ninguna persona que viniera del exterior. Entonces, en ese momento ya hablamos de una fase de mitigación de la enfermedad, donde al ya tener mitigación, ya estar en un proceso en el que tenemos pacientes propios, pues obviamente empieza a replantearse la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano, pues empiezan a haber nuevamente vuelos o transporte aéreo, porque finalmente si la enfermedad ya está en todas partes, pues es muy difícil ya pensar en que se va a lograr evitar que ingrese en algún país en especial. Lo que sí se pretende con estas medidas es evitar que el contagio sea muy rápido, que sea muy acelerado, porque al tener un contagio acelerado vamos a tener muchos pacientes, muchas personas enfermas que requieran hospitalización y peor aún, los que estén en un estado severo o grave pueden requerir hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Y ningún país tiene la capacidad de soportar unidades de cuidados intensivos con respiradores suficientes para un contagio masivo. Cuando el contagio es lento, progresivo, pues es mucho más fácil tratar este tipo de pacientes. Entonces, estas medidas son importantes. Determinar el momento exacto de implementarlas era lo difícil para los gobernantes y determinar el momento exacto de levantarlas también va a ser una decisión difícil, pero pues en la medida que ya se esté en una fase de mitigación, que es lo que expliqué hace un momento, es donde ya se puede empezar a pensar cuál es el tiempo prudente para levantar ese tipo de medidas. Entiendo, doctor. Hay una pregunta de una persona que nos está viendo en este momento, él se llama Juan David Castaño, y él nos dice, frente al tema del tapabocas, puntualmente, dice, ¿cuál de los dos lados del tapabocas queda por fuera, el de color claro o el de color oscuro? Sí, normalmente depende obviamente de la marca del tapabocas, eso de si el color es claro o es oscuro, porque incluso hay unos tapabocas que son blancos por lado y lado, entonces es mucho más difícil la diferenciación. Normalmente la mayoría de tapabocas tienen un lado blanco y un lado azul o un lado verde. Ese lado de color es el lado que va hacia afuera, porque es un lado que es más pelucito, o sea, se ve con más irregularidades. Esa pelusa está diseñada precisamente para que atrape los gérmenes del exterior que puedan llegar a afectarnos a nosotros. La parte blanca, que es mucho más lisa, mucho de una tersura, como se diga, mucho más limpia, es la que va contra la cara. Entiendo, doctor. Hay otra pregunta y esto nos la transmite la señora Carmen Herrera. Ella toca un tema sensible y es el tema de los muertos, de los occisos. ¿Cómo hacemos en este caso? Porque hay personas que tienen miedo de contraer el virus al acercarse a un pariente que ya ha fallecido por causa del coronavirus. Entonces, ¿qué tan cierto es que un muerto, un fallecido, puede ser más un foco de contagio que una persona que está viva? ¿Qué tan cierto es eso? Hay mucha fábula, mucha historia alrededor de esto. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, el virus puede permanecer en el cuerpo durante un tiempo entre 14, 21 días aproximadamente. Incluso hay algunos reportes en los que se habla que hasta 37 días más o menos podría permanecer el virus en el cuerpo mientras nuestras defensas lo atacan y lo resuelven, lo matan y lo resuelven, ¿no? O sea, nos curamos. Si la persona no se cura y termina en una situación como la que usted plantea puntualmente de un fallecimiento, pues obviamente el virus va a durar en el cuerpo un tiempo mayor porque no hay ninguna célula nuestra, ningún anticuerpo nuestro
que esté atacando en ese momento el virus. Entonces, si hay un contacto con las secreciones de esa persona fallecida, pero sobre todo las secreciones que tienen que ver con la parte respiratoria oral, pues sí hay posibilidad de transmitirse. Si eventualmente hay un contacto con la piel de ese paciente fallecido, pues la posibilidad de contagio es menor, pero sigue existiendo, porque por eso la importancia del aislamiento y de la protección física que tiene que tener cada una de las personas que entre en contacto con una persona infectada, esté viva o haya fallecido. Aquí lo que pasa es que como estamos en unas medidas de prevención y de cuarentena, pues por supuesto si hay un fallecimiento, la idea no es tener una sala de velación abierta y tener todo el proceso desde el entierro normal que quisiéramos tener, porque pues eso va a generar el que muchas personas asistan, estén aglomeradas o conglomeradas en esa situación y pues van a tener el riesgo de adquirirlo entre ellos, no tanto por la persona que está fallecida, porque finalmente la persona que fallece, pues le harán todo un protocolo de desinfección en la institución donde haya sido atendida. Aquí el problema sería de pronto más para el paciente que fallece en su casa y que por X o Y razón, que ha pasado en algunos países, incluso en Italia, que han tenido que permanecer encerrados durante varios días, cadáveres en las casas que no, los sistemas de salud no los han podido recoger. Entonces, mientras no haya habido un proceso de desinfección de ese paciente fallecido, pues por supuesto el riesgo de adquirir el coronavirus por estar en contacto con él, pues es latente. Entiendo, doctor, perfecto. Mire, aquí hay una pregunta, yo sé que esta pregunta es un poco más, tal vez, para otro tipo de discusión, digamos, porque yo sé que no es de su expertise, pero vamos a trasladarla porque la hace el señor Fabio Gilbex. Él habla de que la pregunta es si usted coincide con que se van a tener 200.000 muertos en Estados Unidos. O sea, yo sé que hay demasiados modelos de curvas y de, digamos, de ascensos y de descensos frente al tema de las infecciones y el tema de los muertos. Eso también está sucediendo en Colombia y en otros países. Pero ¿cómo podemos realmente establecer, o cómo puede un especialista establecer, más bien creo que la pregunta a responder, eh, cuál va a ser la curva? ¿Cómo podemos realmente establecer el futuro? Porque hemos visto ya en algunos casos que no se han dado tantos contagios y que no se han dado tanta necesidad de tantas camas como se especulaba o se preveía. Entonces, ¿cómo se puede establecer eso, doctor? El grupo de personas que trabaja en este tipo de estadísticas pues son los epidemiólogos y se basan en el comportamiento de la infección, la velocidad de contagio y asimismo la velocidad de respuesta dentro de los diferentes gobiernos de cada país o cada estado en el caso de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, ellos pueden sacar unas proyecciones donde pueden hablar de un tiempo promedio en el cual aspiran a tener X o Y cantidad de enfermos. Ellos se basan en unas tablas epidemiológicas, pero por supuesto que eso, aunque es matemático, puede fallar porque va a depender finalmente de la contención que se esté haciendo por parte de los diferentes gobiernos y de la mitigación que empieza a suceder individualmente en cada país. Acuérdense que mitigación es cuando ya hay casos propios y no casos adquiridos de otros países. En este momento, por ejemplo, aquí veo que Estados Unidos tiene 310.000 casos ya y de esos 310.000 casos hay 8.441 muertes. Como el crecimiento es exponencial, llegar a la cifra que usted menciona, puede ser que lleguen a esa cifra, claro que sí. No sabemos con certeza es en cuánto tiempo y va a depender de las medidas que estén implementando en cada uno de los estados, pero sobre todo, aquí lo importante y que creo yo que más que responder con exactitud si eso va a suceder o no, porque no lo puedo responder, lo que sí está claro es que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, es entender que tenemos que quedarnos en la casa. Es entender que si por alguna razón de fuerza mayor nos toca salir, mantengamos una separación prudente entre persona y persona. Lavémonos las manos con frecuencia. Si estamos fuera de nuestra casa y no tenemos acceso al lavado de manos, cargar los geles antisépticos que son geles glicerinados que tienen un porcentaje de alcohol de alrededor del 60% que van a ayudar a limpiarnos las manos. Entender que si usamos unos guantes de protección, no estamos protegiéndonos realmente, porque con los guantes estamos tocando las superficies que han estado en contacto eventualmente con el virus y luego
teniendo esos guantes sin quitárnoslos, nos tocamos la cara o manipulamos cualquier otro alimento, cualquier otra situación. Entonces, el uso de los guantes, por ejemplo, es un uso realmente irresponsable porque los guantes no los sabemos manejar sino el personal de salud y sabemos cómo nos los ponemos, cómo nos los quitamos y en qué situaciones los usamos. El saber que hay que usar la mascarilla o la máscara o el tapabocas, como ya lo hemos mencionado. Ahí es donde está la importancia, en que nosotros contribuyamos individualmente y seamos conscientes que es una enfermedad que le da a cualquier persona. No es que a los niños no les dé, a los niños también les da. Lo que pasa es que los niños tienen mejor respuesta a la enfermedad y tienen menor probabilidad de fallecer. Y que el grupo de más alto riesgo arranca en los 60 años. No es que los de 60 tampoco tengan riesgo, sí tienen riesgo y los de 30 tienen y los de 40 también los tenemos. O sea, el riesgo es ahí latente, pero tenemos es que cuidarnos todos y contribuir en ese proceso de cuidado para que la velocidad de crecimiento de contagio sea menor y que asimismo la posibilidad de que se contagien los mayores, que son los que tienen más riesgo, o las personas con enfermedades de base que también tienen riesgo, no terminen falleciendo también. Entiendo, aquí tenemos a la señora Beba Bustamante que nos manda otra pregunta y nos dice que su abuela de 76 años sufre de hipertensión. Entonces ella pregunta cuál puede ser el riesgo de una persona de estas, en estas condiciones, de contraer este virus si es que efectivamente entra en contacto con él. La idea de este seminario pues es informar, ¿no? Y por supuesto en esta información seguramente podemos decir cosas que alarmen o que asusten, pero pues hay que ser muy concretos en esto y es, efectivamente, las personas de más alto riesgo son los menores de 80 años. Aproximadamente, según estadísticas, estamos hablando de alrededor de un 15, entre 14 y 15% de probabilidad de fallecer en una persona mayor de 80 años. Pero los mayores de 70 también tienen un riesgo elevado alrededor del 8 al 10% y los mayores de 60 un poco menor y así progresivamente hacia abajo el riesgo es menor, pero en el caso de la pregunta concreta de la señora de 76 años, está en un grupo de edad que tiene un muy alto riesgo de que si adquiere la infección tenga una complicación pues fatal como sería el fallecimiento, por supuesto. Si además de tener esa edad tiene un antecedente de riesgo como es el ser hipertensa, tener hipertensión arterial, el riesgo aumenta, prácticamente que se duplica. Entonces, y está ya demostrado que incluso los pacientes con enfermedad cardiovascular y con hipertensión arterial, de todas las enfermedades de base que puedan existir, que uno pueda tener previamente, son los pacientes de más alto riesgo realmente. Y si estamos combinando edad con hipertensión, pues por supuesto, ella tiene que ser mucho más estricta con sus medidas, tiene que ser una persona pues que se cuide demasiado y que obviamente no tenga contacto en lo posible con nadie. Entiendo, hay un tema que ha venido también manejándose el señor Jairo Restrepo, que nos está viendo a través de Zoom, nos hace la pregunta y es la siguiente. Hay personas que son asintomáticas, o sea, que tienen el virus, sin embargo, no saben que lo tienen, ¿correcto? Entonces, estas personas, la pregunta puntual del señor es, ¿se curan en el tiempo si no han recibido ningún tipo de tratamiento o el cuerpo genera anticuerpos, o sea, para poder protegerse y nunca se dio cuenta que tuvo el virus? ¿Cuál sería el caso en esa situación, doctor? Exacto, eso es lo que conocemos como portadores asintomáticos y de hecho usted y yo podemos ser en este momento portadores asintomáticos y no lo sabemos. Somos personas que eventualmente, o son personas que eventualmente adquieren el virus, desarrollan por supuesto anticuerpos y la respuesta en su cuerpo es tan buena que la enfermedad no alcanza a tener un curso importante y pasa de pronto como una gripa muy leve o incluso no alcanza a dar síntomas porque aún está en el proceso de incubación, lleva pocos días, lleva menos de 5 días, se supone que la mayoría de pacientes después de 5 días ya empiezan a tener síntomas, pero puede estar en esa fase inicial donde aún no tiene síntomas y de ahí la importancia precisamente del uso del tapabocas también. O sea, la mascarilla o el tapabocas va a evitar que los portadores asintomáticos puedan contagiar a otras personas pues, que no sean portadoras. Cuando estamos en la fase de mitigación, que insisto que es la fase en la que ya tenemos casos propios, ahí ya es donde todo el mundo es sospechoso, donde cualquiera puede ser portador asintomático. Entonces, sí es muy importante saber que existe. Por supuesto, siempre que se adquiere esta infección, pues el cuerpo va a desarrollar
unos anticuerpos que son respuesta de defensa contra la infección y son los que van a ayudar a controlarla. Usted tocaba un tema muy importante hace un rato frente al tema del confinamiento y de quedarse en casa. Entonces, ¿usted aconsejaría a la gente que nos está viendo que definitivamente la única salida real frente a esta crisis, no solamente desde el punto de vista médico, sino de salud, es definitivamente que tengamos ese distanciamiento social, que seamos, digamos, conscientes de la importancia que tiene de quedarnos en casa y evitar la propagación? Porque es que creo que la gente, y lo he visto, de hecho lo vi hace un tiempo, aquí localmente le cuento que veía gente y he visto gente andando en grupos de 30, 40 personas en motos, por ejemplo, y no había ningún tipo de control ni responsabilidad absoluta. Y entonces yo me preguntaba, de hecho, hablaba con una persona conocida que también estaba en la calle, la persona me decía, yo no me voy a enfermar, a mí eso no me va a dar porque yo no estoy en el grupo, ¿no? Que se enferma y yo realmente, pues yo no soy quien para decirle a esa persona, oiga, usted es irresponsable o terrible, pero sí me generó curiosidad de ver de que realmente parte de la propagación que hemos tenido ha sido en gran parte la irresponsabilidad de las personas. Entonces la pregunta puntual es, ¿podríamos esperar de que 30 días sean realmente suficientes? Por ejemplo, bueno, Colombia tiene una población de 50 millones, Estados Unidos de 350, para realmente mitigar esta enfermedad, doctor. Sí, o sea, la idea es, y lo dije ya hace un rato, ser responsables y entender que parte de nosotros mismos. Si nosotros no nos quedamos en la casa, la enfermedad va a seguir un curso muy acelerado, las personas se van a contagiar muy rápidamente y vamos a tener un exceso de pacientes en consulta, exceso y congestión de los servicios de urgencias, congestión de hospitalización, congestión de las unidades de cuidados intensivos y mucha gente se va a morir, como ha pasado en Italia y en España, porque no han tenido cómo adquirir o tener derecho a un respirador o a una unidad de cuidado intensivo. Porque el hecho de que uno adquiera la enfermedad y sea grave no quiere decir que se va a morir. Pero si está muy grave y no tiene un respirador y una unidad de cuidado intensivo, se va a morir. O sea, eso sí es un hecho. Entonces, por eso es importante que nos pongamos la mano en el corazón y seamos conscientes que si salimos a la calle, y más aún en grupos, pues estamos cometiendo un gravísimo error, porque además hay una responsabilidad que no es solo con nosotros mismos, como usted muy bien lo dijo ahorita en la pregunta. Es que como a mí no me va a dar, o si me da suave, porque yo soy joven y aparte de eso no tengo una enfermedad de base, pero es que nuestra responsabilidad además es social. Es que alrededor de nosotros hay otras personas que pueden ser amigos, familiares, nuestros abuelos o conocidos o los vecinos que sí tienen enfermedades de base, que sí tienen una edad elevada y que pueden terminar teniendo una complicación importante. Y ya estamos empezando a ver incluso en algunos países personas jóvenes sin antecedentes, sin enfermedades de base, sobre los 30 años, incluso menores de 30 años, en unidades de cuidados intensivos ya. O sea, sin un aparente factor de riesgo adicional, porque por X o Y razón su cuerpo no respondió adecuadamente a la infección y la infección se la ganó y está produciendo complicaciones pulmonares importantes. Entonces uno no puede partir nunca de la base de que a mí no me va a dar o yo no estoy en una población de riesgo de fallecer y la responsabilidad es social. Entiendo, doctor. Ahora, hay una pregunta que nos hacen vía Zoom y es, ¿cuál es la recomendación puntual suya frente al tema de la cuarentena? ¿Cómo hace una persona para cuidarse? Digamos, no tiene la enfermedad, pero ¿cómo cuida su sistema inmune para efectos de que esté lo suficientemente fuerte para enfrentar esta situación? Bueno, obviamente la alimentación. La alimentación es la base de todo. Hay que alimentarse sanamente. El consumo, y eso sí ya está, digamos, demostrado que el consumo de alimentos ricos en vitamina C o ricos en vitamina D también pueden ayudar de alguna manera a estar mejor frente a la posibilidad de adquirir la infección. No es que uno no la adquiera porque consume alimentos ricos en este tipo de vitaminas, sino que si la adquiere es más factible que tenga una mejor respuesta de su organismo y pues controle de mejor manera la infección. Usted mencionaba algo en una pregunta que creo que me faltó responder y era el tema de los tratamientos precisamente. Y es que como es un virus,
para los virus no existen medicamentos realmente, o sea, los virus en general se tratan con muy buena hidratación, por eso se ha promovido también mucho el tema de que se consuma mucha agua durante el día, que se consuman líquidos, y no existe un medicamento como tal, no hay un antibiótico, los antibióticos son para las bacterias, son medicamentos destinados exclusivamente para las bacterias. Entonces no hay como tal un antibiótico o un medicamento que esté definido que pueda servir para prevenir o para tratar la infección. Entonces ya instaurada la infección, se maneja pues con mucha hidratación, con los cuidados del uso del tapabocas para no infectar a los demás, el lavado de manos para no infectar a los demás, el alimentarse sanamente para tener una mejor recuperación. Y si hay una complicación mayor, pues ya habrá un tratamiento médico específico que corresponde exclusivamente a los médicos y no al conocimiento del público en general de cuáles son los tipos de medicamentos que se pueden llegar a utilizar, porque ya dependerá de la forma como está evolucionando la enfermedad en cada uno de estos pacientes, si requiere ventilador o no, y ya dependiendo de la dificultad y de la forma como su sistema inmunológico esté respondiendo, pues hay medicamentos que pueden ayudar a estimular ese sistema inmunológico. Pero hasta ahora no hay un medicamento o un tratamiento previo que esté demostrado que lo pueda prevenir. Hoy incluso recibí un video de un médico amigo que estaba promoviendo el uso de un medicamento aparentemente generado por una casa comercial dermatológica que produce productos exclusivamente para el cuidado de la piel, que son incluso productos muchas veces que los seguros no cubren, y al parecer han estado estudiándolos y los han probado con alrededor de unos 40, 50 pacientes en España y parece que puede ayudar a tratar a los enfermos para que se recuperen un poco más rápido e incluso que lo usen para prevenir y tener menor probabilidad de enfermarse. Pero eso aún es muy nuevo y pues vamos a vernos expuestos a esto, a que todos los días vamos a estar viendo información nueva, mucha confiable, otra no tan confiable, porque pues de eso se tratan las redes sociales, que vamos a tener siempre exposición a todo este tipo de información. Menciona un tema importante, es el tema de estas drogas. Me parece que es una aclaración válida porque creo que hay muchas personas que han confundido y creen que un antibiótico los va a poder salvar de esta enfermedad. Por ahí, desde obviamente diferentes gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han venido planteando la tesis y algunos científicos de que la droga hidrocolina, si no estoy mal, se diría en español, tiene un efecto positivo en algunos pacientes. Se han hecho estudios, creo que se hizo un estudio con 60 personas, un estudio muy pequeño, pero en esas 60 personas al parecer fue efectiva, no en todos, pero sí en algunos. Entonces, en relación a eso que acaba de decir usted, podríamos tener algún tipo de esperanza que estas drogas que han funcionado muy efectivamente para manejar el tema de otras pandemias, como el caso de Ebola, la malaria, en fin, otro tipo de virosis, puedan funcionar en este caso puntual? Sí, hay algunos reportes yo creo que usted está hablando de la hidrocloroquina, que es como la conocemos en español, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la malaria o del paludismo. La hidrocloroquina tiene una acción a nivel, o sea, parece que tiene una acción antirretroviral, o sea, perdón, antiviral, o sea, de hacer o de controlar la acción de un virus. Sin embargo, es un medicamento que fue diseñado fue para una enfermedad parasitaria, porque la malaria o paludismo es por un parásito, no por un virus. Y aparte de eso, también es un medicamento que se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Aún no hay evidencia absolutamente concluyente. Sabemos que en Italia, sobre todo, lo han utilizado. Incluso conozco un par de personas allegadas que en Italia recibieron ese tratamiento y pues mejoraron, pero no se puede atribuir que la mejoría fue exclusivamente al uso de la hidrocloroquina. Es probable que haya sido a que pues, tuvieron una enfermedad leve y se mejoraron porque incluso fueron tratados en la casa y se mejoraron solos porque así iba a ser. Entonces es muy irresponsable atreverse en este momento a asegurar que es un medicamento que pueda funcionar y nos toca darle tiempo. Lo cierto sí es que las diferentes casas farmacéuticas que están trabajando en el tema, pues están buscando no solamente tratamientos, donde puede haber tratamientos específicos contra el virus
como lo fue con el H1N1, que se encontró el medicamento que podía tratarlo, sino también en la prevención, en el encontrar una vacuna que logre pues evitar que eventualmente uno adquiera la enfermedad. A todo esto hay que darle tiempo, hay que ser pacientes. Por supuesto que a la industria farmacéutica le interesa encontrar este tipo de sustancias lo más pronto posible, pero pues, y a los gobiernos asimismo, pero pues toca esperar. Entiendo. Frente al tema puntual de esto, digamos, de mitigar el contagio y todo lo que se ha venido haciendo, hay una preocupación en la ciudadanía y nos llega la pregunta puntual es, ¿esto va a ser cíclico? ¿Esto va a continuar en el tiempo? O sea, vamos a tener ciclos y ciclos. Bueno, aquí el especialista, el científico aquí en Estados Unidos nos hablaba de que vamos a tener esto en varios ciclos. Y ciclos me refiero ciclo de ahora, ciclo del próximo año y etcétera. ¿Realmente va a ser cíclico como la influenza o esto va a ser algo que se va a diluir? Hay que recordar que el coronavirus es un virus que existe hace mucho tiempo, o sea, que hay diferentes cepas del coronavirus y esta que es la 19, el COVID-19, pues es la que resultó ser muy distinta con respecto a las anteriores y por esa razón pues ha sido tan letal o tan alto su contagio en su comportamiento. Entonces, en general sí esperamos eso, o sea, esperamos que tengamos que convivir de aquí en adelante con el coronavirus COVID-19 como un virus que se siga presentando en la población, que eventualmente tenga un comportamiento estacionario, donde van a haber picos y momentos de mayor infección, pero si tenemos una vacuna, pues obviamente a eso tenemos que apuntarle, a que haya la vacuna, para que con la vacuna logremos realmente mitigar y disminuir la probabilidad de contagio. Pero sí, o sea, pensar en que se logre erradicar el coronavirus como eventualmente en algún momento se erradicó el sarampión, probablemente no lo vamos a lograr. Entiendo. Y frente a este tema, la señora Claudia Ávila nos habla en Facebook, nos hace una pregunta y la preocupación de todos, ¿no? O sea, y creo que pues yo creo que usted podrá responder la pregunta mejor que yo, pero ella nos dice que ¿para cuándo? ¿No? O sea, que si eso va a ser muy demorado, que si eso va a ser en un año o en cuánto tiempo. O sea, aquí nos habían dicho que 18 meses posiblemente. Tengo entendido, como lo decía usted, que hay laboratorios que están trabajando en una vacuna, pero no es así de fácil, ¿no? Sí, los expertos en vacunas dicen que el proceso tiene pues un tiempo prudencial porque además no puede ser que aparentemente la hayan encontrado y la empiecen a utilizar en humanos de una vez. Eso hay un método científico que desde el punto de vista ético impide que la vacuna sea utilizada masivamente en humanos. Entonces tiene que seguir un rigor científico donde una vez la tengan, la prueban en animales y en los animales hay diferentes escalas según el tipo del virus y eventualmente luego la empiezan a utilizar ya en humanos voluntarios hasta que finalmente, pues, de acuerdo a la respuesta y al porcentaje de satisfacción, porque puede ser que funcione parcialmente y no sea la adecuada y tengan que volverla a modificar, de acuerdo a eso, pues va a llegar el momento en que ya se empiece a comercializar. Escuchaba hace unos 15 días a un científico colombiano precisamente que está trabajando en una vacuna en los Estados Unidos y él decía que la gran ventaja que tenían con el coronavirus era que ya tenían aislada toda la cadena genética del virus. Al tener aislada la cadena genética ya le habían ganado tiempo al proceso de la vacuna y que lo que faltaba era precisamente esta fase experimental, pero siendo estrictos, esa fase experimental se demora un año y esto fue mencionado en marzo. O sea que estamos hablando que probablemente hasta marzo del año 2021 no exista vacuna. Ahora, yo no tengo la respuesta definitiva de esto, pero siendo lógicos es muy probable que estemos hablando de este tiempo. Entiendo. Hay una preocupación y creo que es una preocupación también que tiene que ver con lo que piensa la comunidad, ¿no? La comunidad dice, bueno, si me da el virus, ¿qué me pasa? Y lo que la gente ve en general es que la recomendación es váyase para su casa 15 días y trate de guardar reposo, enciérrese en su cuarto, evite el contacto. Entonces mucha gente pues especula, ¿no? Con este tipo de recomendaciones porque dicen, bueno, y entonces si no es tan grave, ¿por qué me mandan a la casa y no me mandan a un doctor? No puedo ir a un hospital, etcétera.
¿Cuál es realmente la situación apenas una persona realmente, ¿no? Y metámonos de lleno en el tema de los síntomas, para poder que la gente entienda cuáles son los síntomas realmente de este COVID-19, por qué se deben quedar en aislamiento y en qué momento, sé que son tres preguntas en una, y en qué momento deben de tomar la decisión, bueno, me tengo que ir al hospital porque esto ya se volvió dramático. Bueno, los síntomas del COVID-19 en las primeras horas y el primer día básicamente son similares a cualquier gripa o cualquier influenza. Entonces va a haber algo de sensación de malestar eventualmente en la garganta, puede haber algo de dolor de cabeza, puede haber fiebre, puede haber algo de estornudos, pero en sí, mientras como el paciente empieza a tener esta sintomatología, no puede saber si tiene una gripa convencional, una influenza o si tiene un COVID-19, pues en ese momento ya tiene que pensar en que tiene que cuidarse, en que tiene que aislarse y ser responsable socialmente para no contagiar a nadie más, pero además empezar a cuidarse a sí mismo para que la enfermedad no evolucione a un estado de mayor severidad. Empezar a hidratarse, lo que estábamos hablando del consumo de alimentos ricos en vitamina C y tomar mucha agua, tener medidas extremas en ese lavado de manos, el uso del tapabocas, etcétera, que hemos mencionado. Los signos o síntomas característicos, los síntomas característicos de la enfermedad es una fiebre persistente, es que uno vea que la fiebre no la logra controlar fácilmente, que toma acetaminofén o paracetamol y no logra modificar la temperatura, sigue con fiebre. Hay que tomarse la fiebre con termómetro a nivel de la axila. Entonces, si la fiebre es persistente, si la tos es seca, sobre todo, porque parece que se caracteriza mucho por eso, por ser una tos seca, y empiezan a existir síntomas de dificultad respiratoria, ahí no hay que dudar, porque en el momento en el que esté con los síntomas iniciales, que parece ser una gripa o que no hay certeza de qué es, no es responsable de una vez irse para un servicio de urgencias, porque si todos a los que nos dé gripa consultamos, pues vamos a congestionar los servicios de urgencias y ese sobreuso pues va a dificultar el estudio de cada uno de los pacientes de forma individual, además de aumentar la posibilidad de transmitirlo o de adquirirlo por el estar en contacto con otras personas. O sea, queremos siempre evitar las conglomeraciones de personas. Entonces, sí, pero si ya hay una fiebre persistente, una tos seca y sobre todo dificultad respiratoria, en ese momento sí hay que consultar. O sea, no hay que tener duda. Cada estado, cada país ha tomado medidas diferentes. No tengo certeza cómo esté funcionando en Estados Unidos, pero aquí en Colombia, si uno tiene esos tres síntomas que mencioné, fiebre persistente, tos seca e inicios de dificultad respiratoria, hay que comunicarse con una línea especial, un número telefónico especial, donde lo van a interrogar, le van a hacer unas preguntas específicas y dependiendo de lo que encuentren ese personal que está entrenado para evidenciar si es o no probablemente un COVID, le van a decir no, quédese todavía en su casa, siga cuidándose así y nos está llamando o estamos comunicándonos con usted o si hay un empeoramiento, consulte inmediatamente por urgencias y en otros casos de inmediato le van a decir, mire, la verdad sí es muy probable que usted tenga un COVID, necesitamos que consulte inmediatamente a una institución más cercana según su lugar de residencia. Entonces, eso depende cómo lo estén manejando los estados, pero en general el mensaje y la respuesta que debo dar es, si hay fiebre persistente, tos y dificultad respiratoria, es mejor consultar por urgencias. Entiendo, doctor. Y bueno, vamos a seguir respondiendo aquí. Yo sé que el tiempo nos apremia, pero con el respeto del tiempo suyo le quiero hacer otras dos preguntas. La señora Carmen plantea una pregunta y es que si frente, por ejemplo, a la influenza y otras enfermedades de este tipo, pues siempre mataron ella afirma que mató a más de 50.000 personas y contagió a millones de ciudadanos y eso lo hace de manera cíclica cada año, la influenza y los diferentes virus que tienen que ver con afectaciones de las vías respiratorias. Entonces, ¿cuál es el drama que se arma con este virus COVID si al final es una mutación de otro virus parecido? Sí, muy interesante la pregunta porque eso nos lo hemos preguntado todos, o sea, los médicos fuimos los primeros en cuestionar la situación.
pero es real. O sea, lo que pasa es que seguramente no hay, primero del N1H1, del H1N1, perdón, no hay una estadística concluyente. Uno revisa la diferente literatura y hay algunas estadísticas por países, incluso por ciudades donde hablan de mortalidad y de cantidad de contagios, pero sí está claro en este momento, así no hay una estadística concluyente, que efectivamente hay más casos en el mundo de infecciones por influenza y hay más muertes en el mundo de infecciones por influenza que por coronavirus. El problema es que este virus tiene una velocidad de contagio muy alta. Ahí es donde está el problema. Entonces, con la influenza generalmente la posibilidad de que alguien contagie a otro es más o menos 1 a 1. En cambio, aquí estamos hablando que es 1 a 3. Y aparte de eso, la velocidad de aparición de síntomas y de esparcirse la infección a través de persona en persona es mucho más alta, cosa que no se ha visto con la influenza. O sea, y adicionalmente, sí son más, aunque el porcentaje de fallecimientos sea menor versus el de la influenza, sí son más los pacientes gravemente enfermos que se ven con el coronavirus versus la influenza. O sea, hay muchas más personas que requieren hospitalización y manejo con respiradores y con ventiladores en unidades de cuidados intensivos que con influenza. Así estas personas no fallezcan, sí tienen mayor probabilidad de tener este tipo de complicaciones. Entonces, por esa razón es que nos hemos tenido que alarmar porque en última la velocidad de transmisión ha sido muy alta y por eso estamos ante una situación de una pandemia. Y las redes sociales, por supuesto, la primera pandemia como tal que vivimos con redes sociales, y de alguna manera las redes sociales pues nos han ayudado y a la vez perjudicado en el sentido de tener tanta información que es alarmante en determinado momento, pero que es clara en el sentido en que definitivamente tenemos que cuidarnos. Entiendo, doctor. Y bueno, ya para ir cerrando y ya más de una perspectiva no tan científica y agradeciéndole obviamente a usted su tiempo y la respuesta a nuestro foro, que finalmente el objetivo es informar a la comunidad. Como le decía yo usted al principio, hay mucha desinformación, no solamente aquí en este distrito 11, aquí de Miami-Dade, sino en toda la ciudad y en diferentes países. Y por eso la urgencia de hacer este tipo de eventos comunitarios para poder que la gente esté mejor informada, que finalmente a la hora del té necesitamos extraer soluciones y no generar más caos. Pero mi pregunta puntual como ciudadano es, ¿hay luz al final del túnel? ¿Realmente vamos a volver a una normalidad después de esta crisis? De pronto que se abran los negocios en un mes, en 2 meses y la gente empiece a abrir sus negocios nuevamente. ¿Nos la vamos a pasar con guantes, con tapabocas? ¿Esto es un escenario real o eso es una teoría sacada de una película conspirativa? No, sí, sí hay luz al final del túnel, por supuesto, y eso es a lo que todos apuntamos. O sea, tenemos que tener la esperanza, pero además la convicción de que vamos a salir de esto. Pero vamos a salir de esto si todos tomamos conciencia de la situación que estamos viviendo, si todos nos cuidamos y cuidamos a nuestro prójimo, si cuidamos a nuestro vecino. Nuestra responsabilidad social, insisto, es muy alta. Entonces, en la medida que pase el tiempo, el número y la velocidad de contagios va a ser menor mientras estemos aislados. Va a haber un momento, como usted muy bien lo menciona, donde tendremos que retomar nuestra vida, donde saldremos de este aislamiento o cuarentena. ¿Cuál es ese momento? Con certeza, nadie lo puede garantizar hoy. Los gobiernos y los entes y los organismos de salud que están estudiando el problema cada vez cambian de opinión, porque entonces eventualmente dicen, no, vamos a hacerlo hasta tal fecha y ya se está acercando la fecha y se dan cuenta que tal vez no, toca aumentarlo 1 o 2 semanas más. No hay un tiempo del que podamos tener certeza realmente cuál va a ser, pero seguramente en el momento que se empiecen a levantar las medidas de aislamiento, también ese levantamiento va a ser progresivo, o sea, vamos a tener que empezar a que haya algunas actividades que se retoman, otras no. En el caso, por ejemplo, mío, que como cirujano plástico, lo que más hacemos los cirujanos plásticos es cirugía estética. La cirugía estética se hace porque el paciente la quiere hacer, la cirugía no es por una enfermedad, no es una urgencia hacer la cirugía. Entonces, es probable que, por ejemplo, un servicio de cirugía plástica
no sea de los primeros en reactivarse. En este momento los servicios de cirugía plástica en Colombia por lo menos están cerrados. Nadie está haciendo cirugía estética en Colombia. Y en el momento que se levante la cuarentena, probablemente no va a ser lo primero que se va a poder operar, porque nos toca irle dando un curso gradual a la evolución precisamente de la enfermedad, donde vamos a estar, como usted muy bien lo menciona, todos usando tapabocas permanentemente, todos sin saludarnos de la mano, manteniéndonos a una distancia progresiva, respetuosa, digamos, y aparte de eso, habrán algunas actividades que se podrán realizar, otras que no se podrán realizar. Todos los eventos masivos creo yo que se van a demorar un tiempo largo en retomarse. O sea, pensar que alguien vaya a un concierto o a un evento deportivo como espectador, yo creo que eso va a tomar un tiempo largo. Entonces sí, o sea, no hay una respuesta real, pero lo que sí es cierto es que si tomamos todas estas medidas y este proceso va a ser gradual y con paciencia por parte de todos y responsabilidad, hay una luz al final del camino. Bueno, pues esas son palabras alentadoras en medio de esta grave crisis. Yo también creo que para finalizar y redondear, creo que lo importante es seguir los lineamientos y como bajarle el tono a la agresividad, digamos, en las redes sociales para efectos de que podamos todos, sin duda juntos, construir una salida, no sé, menos politizada, menos dramática, para efectos de que la ciudadanía no esté tan asustada, porque creo que vemos demasiados elementos de las redes sociales como apuntándole a apuntar un dedo, ¿no? Una crítica, sea el gobernante aquí en Estados Unidos o en Colombia o en Brasil, bueno, en donde sea, porque nadie está conforme con estar en la casa, pero yo creo que el mensaje que se le debe enviar a la gente es de que, pues, como dice el doctor, hay que quedarse en casa, hay que seguir estos procesos para efectos de que podamos todos encontrar un camino, una luz al final del túnel. A usted, doctor Cuevas, muchas gracias por atendernos. Tuvimos una gran audiencia, todo el mundo está preocupado por esta situación y pues no sé si tenga algún tip final para despedirnos. Pues algo que hemos venido hablando a través de todo este foro y es la importancia de quedarnos en casa, insisto en esto, la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros, la importancia del uso del tapabocas al salir de casa y si estamos con síntomas respiratorios hay que usarlo, la importancia del lavado de manos, lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, mínimo 20 segundos, el alimentarnos sanamente y tratar de encontrar también algo que omití decir en una de sus preguntas, que en este momento recuerdo, y es que parte de nuestra salud también va a depender de la salud no solo física, sino también emocional. Encontrar actividades en nuestros hogares que nos permitan distraer un poco